En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Y a continuación vamos a hablar de un tema que debería quitarnos el sueño, literalmente. Y quizás nos lo quita a algunos, pero pareciera que no. ¿A quiénes tiene que quitarle el sueño? De lo contrario, nos explica que por tanto tiempo estemos hablando de esto sin que veamos una mejora ostensible. Me refiero al tremendo problema que significa la baja comprensión lectora que tenemos en Chile, los estudiantes y luego entonces los adultos que salen al mundo laboral. De eso queremos conversar con Miriam Ferrando, ella es directora nacional de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás. Le damos la bienvenida inmediatamente. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Hola. Paola. Demos un par de datitos, demos un par de datos para poner en contexto, ¿no? Estamos en el lugar 44% de insuficiencia en competencias, tanto comprensión lectora como matemática. Estamos en el último lugar de la OCDE, estamos bajo el promedio mundial, claro, estamos sobre el promedio de Latinoamérica, pero insisto, pero bajo el promedio mundial, y bueno, y de la OCDE ya ni mejor no digo, o ya lo dije y lo repito, somos los últimos. Y de esto, Miriam, venimos hablando hace tanto tiempo. También estaba leyendo una nota a propósito de algo que salió creo que en la tercera, sobre cuánto leen los chilenos. Entonces, claro, la manera de hacer esta especie de estudio que no tiene pretensiones científicas se hizo consultando a 700 personas en la región metropolitana. ¿Pero cuánto lee?, le preguntan. Oiga, el 38% dice que lee todos los días. No les creo nada. El 51% dice que entre 1 y 6 días de la semana. Tampoco les creo. Y si leen, no sé a qué se referirán con leer, los carteles del tránsito, no tengo idea. ¿Qué está pasando, Miriam? Así es, Paola. Hola, Catalina. Hola. No te había visto. Gracias por la invitación y como tú bien lo dices, hablar de la comprensión lectora es hablar de el corazón mismo del aprendizaje, ¿no? Si bien Chile ha avanzado y como tú bien lo dijiste, somos tenemos un buen ranking respecto de nuestros pares en Latinoamérica, pero no así a nivel mundial, ¿no? Y es una paradoja, ¿no? Porque se ha invertido mucho en el tema de la comprensión lectora, hay programas que tratan de ayudar, ¿no es cierto?, en esto de la comprensión lectora. Pero así todo, los niños leen y no comprenden lo que leen, ¿no es cierto? Y esta brecha se va agudizando y ya llegamos a segundo medio, ¿no es cierto?, en donde los resultados se han estancado y finalmente ya no se comprenden. Ahora, este es un problema porque nos tenemos que preguntar por qué entonces los niños o las personas leen y no comprenden aquello que leen, ¿no? Y hay que definir entonces qué es leer, ¿no? Y claro, nosotros sabemos que leer es comprender, leer es interpretar, ¿no es cierto? O sea, Miriam, perdón, sí, en el sentido fonético, claro, yo puedo leer ruso, si me lo ponen en abecedario nuestro, sí, claro, yo puedo hacer el ejercicio de hacer la fonética, ¿no es verdad?, de juntar las letras, producir los fonemas y no sé si eso se llama leer o se llama como cacarear, porque eso no es propiamente leer, pero claro, todos entendemos que leer es una actividad que consiste en descifrar los signos visibles que denotan, digamos, esos letras, sonidos y fonemas, pero con una intelección de lo que estoy leyendo. Ahí está el punto del problema, ¿no es cierto?, del que estamos hablando, que justamente se interpreta o se dice que leer es decodificar, ¿no? Como Emilia Ferreiro lo dijo, es hacer un ruido con la boca de aquello que estamos viendo. Pero eso no es leer, eso es decodificar, porque leer es comprender. Y el gran problema está en que en Chile se enseña a leer,
pero primero se enseña a decodificar y después se enseña a comprender. Entonces, en eso ya han transcurrido 2 años y tenemos perdido 2 años respecto de la enseñanza de la lectura, ¿no? ¿Y cuáles son las razones, las causas detrás de esta realidad, en el fondo, que los niños lean pero no entiendan? Bueno, el gran problema, y primero quiero aclarar que el problema no está en los niños, no está en el sujeto que no aprende a leer y escribir, ¿no es cierto? Él no es el responsable, no es el que se distrae, no es el que no atiende, no es el que no le interesa, sino que el gran problema de la comprensión lectora es un problema de acceso a la cultura escrita. Y esto es muy importante porque es por eso que, por ejemplo, que los niños de sectores más favorecidos, de un nivel sociocultural, económico alto, entonces tienen un nivel de comprensión lectora que es mayor. ¿Por qué? ¿Porque son más inteligentes? Obvio que no. Sino porque porque ellos tienen acceso a la cultura escrita. No solo que tienen acceso a la cultura escrita como este objeto libro, ¿no es cierto? Que es lo que Paola hoy tú decías, ¿no? Que la gente lee ya, pero yo no creo que lea libros, ¿no? Lee, no sé, el cartel o la señalética, etcétera. Pero entonces, es un problema de acceso. No se accede a la cultura escrita y hay otros que sí acceden desde que nacen. Y no solo acceder a este objeto, sino que no acceden, hay muchos niños que no acceden a las prácticas cotidianas de lectura y escritura. Es decir, no tienen ambientes ni condiciones en donde la lectura y la escritura es una práctica cotidiana, es algo diario. Déjame, Miriam, hacerte una pregunta que quizás es de perogrullo, pero a mí me ha costado entenderlo y quizás este es el momento de aclararlo. Cuando los niños chiquititos van adquiriendo el lenguaje, lo adquieren de forma automática. Los niños basta con que estén expuestos al lenguaje. Naturalmente los mamíferos adultos les tendemos a hablar a los niños de manera más lenta, pero está demostrado que los niños tienen un vector biológico, venimos los humanos con un vector biológico que opera preferentemente en una edad, ¿no? Al principio de nuestra vida, donde estamos completamente listos para adquirir el lenguaje de manera automática, con el solo hecho de estar expuestos al lenguaje, sea cual sea este, ¿no? Sea el lenguaje de sordos, o sea el lenguaje más habitual para nosotros, que es el lenguaje verbal. Aprendemos entonces a pronunciar, aprendemos los fonemas, aprendemos las palabras y aprendemos también la gramática, que es bien importante, y comprendemos todo aquello que hablamos y que nos hablan de manera automática. Ahora, yo siempre me he preguntado, cuando yo leo algo, ¿no es acaso leer algo así como un relato que yo oigo en mi voz interior y que entonces no es tan distinto al cuento que me cuenta mi mamá? Déjame decírtelo en fácil. Cuando a mí mi mamá me lee La Caperucita, no estoy hablando de comprensión lectora, estoy hablando de comprensión auditiva. Pero cuando yo después agarro La Caperucita y la leo, ¿no es acaso, si es que yo aprendí efectivamente a leer, es que hay una voz interna mía que en el fondo me está repitiendo lo que me repitió mi mamá? ¿Por qué entonces los jóvenes sí entienden lo que yo les hablo o esto y no entienden lo que leen? Si no parece ser algo tan lejano. ¿O algo se me escapa en el análisis? No, mira, como tú bien los dices, el aprendizaje el habla es un aprendizaje natural, pero el aprendizaje de la lectura no es un aprendizaje natural. Sí. ¿Sí? No es que uno por estar en contacto, mira, si te voy a decir algo, si ni siquiera por estar en contacto con este objeto libro, sino que yo tengo que tener una intención comunicativa, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber alguien que a mí por lo menos me diga cuando el niño pregunta ¿y qué dice ahí? Yo digo, dice tal cosa, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un otro, es un aprendizaje intencionado. Sí. Y eso que tú dices, ¿no? Cuando la mamá le lee un cuento, entonces después, bueno, lógico, leer tiene que ver con poner en relación lo dicho con lo escrito, poner en relación la oralidad con la escritura. Sí. Pero volvemos a este tema del acceso. Eso que tú dices se da en los ambientes más favorecidos, ¿no es cierto? A donde hay un alguien que lea un cuento.
¿sí? Entonces, y aquí el problema, bueno, no es decir entonces porque si yo le echo como toda la culpa a eso, estoy reproduciendo, ¿no es cierto?, el problema o la dificultad. Claro. Pero, Y pero, ahí solo viene el para, papel pero solo para cerrar ese punto, Miriam, si entonces yo a ese porcentaje de niños que tienen problemas en segundo medio con la comprensión lectora, los expongo a esa misma relato que está escrito en la prueba, lo hago de manera oral, ¿ahí sí van a ser capaces de contestar habiendo entendido aquello que les conté? Claro, porque lo que Claro. pasa es que cuando uno lee, ¿no es cierto? A ver, cuando tú lo lees, tú tienes puntos, comas, ¿no es Sí, cierto? Y claro. cuando alguien a ti te lo lee, le pone intención y la comprensión. Y por eso es que Sí, tú entiendes, o sea, uno puede leer, no sé, el típico enunciado, y uno dice, pero no entiendo. Y una persona viene y te lo lee y dice, ahora sí, porque claro, esa persona entiendo. entonces con los gestos, Sí, y con con la las mirada, pausas. respecto a la puntuación y dio Mm, la intención, sí, ¿no es sí, cierto? Pero cuando el niño está solo frente al texto, ¿no es cierto? claro. Tiene que interpretar qué es lo que significa ese punto o Mm, las comillas, los signos de admiración. Entonces, cuando los niños están expuestos, escuchan leer cuentos y tienen alguien que lee y que les lee, ¿no es cierto? mm, Entonces ahí tienen más posibilidades de justamente, de cuando él lee solo, el mm, poder comprender porque, como tú dices, tiene como esa especie como de voz interior, ujú, ¿no? ujú. Que tiene que ver con esta especie como de conocimiento previo, ¿no es cierto? Porque todos estamos a veces en una situación de leer y no comprender, ¿no es Mm, cierto? Si a uno le ponen un texto de física cuántica, ¿no es cierto? Uno dice, no claro, entiendo, es claro. chino, es otro idioma. Sí, ¿Y por sí. qué? Porque yo no sé leer, no, si yo sé Mm, leer, mm, soy un lector experto, mm, pero no tengo con qué relacionar mm, esa información nueva que estoy recibiendo. ujú, ujú. Miriam, ¿No? una última pregunta. Acá Sí, en Chile se han hecho planes o campañas como para fomentar la sí, lectura. sí. ¿Han funcionado? ¿Han dado fruto? Sí, sí, han dado fruto. De hecho, si tú te fijas, los resultados en comprensión lectora son más altos en los niños más chicos que en los adultos. Ahora hay un problema de comprensión lectora en los adultos, ¿no es cierto? Y eso es porque justamente con los rediseños, con los currículos innovados, con las bibliotecas, los CRA, ¿no es cierto?, con los centros de recursos de aprendizaje, donde del 2006 en adelante se ha invertido muchísimo en el tema de los libros, en abastecer unas bibliotecas preciosas y muy, muy buenas que hay en los ex colegios subvencionados y en las escuelas estatales, ¿no es cierto? Mm, Ahora, hay otras iniciativas y otros programas de fundaciones que son sumamente buenos y todo colabora, ¿no es cierto? Pero todo parece poco, mm. porque la verdad que lo que hay que hacer justamente es una de tus primeras intervenciones o preguntas que tiene que ver en lo que pasa cuando los sujetos aprenden a leer y escribir, ¿no Mm, es cierto? ujú, Si tú, que yo siempre se lo digo a mis estudiantes y a los profesores, ¿no? Si yo planto una semilla de manzana, mm, ¿no? Aunque me ponga a cantar alrededor y haga algo todo muy bonito y haga una escena, una puesta en escena impresionante, voy a obtener un manzano, mm. Sí, ¿cierto? claro. Y yo enseño a decodificar, Mm, si yo enseño a, como tú bien lo decías, ¿no? mm. A emitir un Claro, a sonido, cacarear, como dije yo. Mm. cacarear, si yo enseño a Los cacarear, voy niños a van a obtener cacarear. a cacarear. Después de Entonces, todo, ¿mm? No, ¿qué es dale. lo que pasa? Yo tengo Mm, entonces que, y como para cerrar, mm, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner en contacto a los niños desde siempre, ¿no? Desde mm, siempre, desde que nacen, y bueno, en Chile desde entonces, desde sala mm, cuna, desde prekinder, con textos, con mm, todo tipo de textos mm, y con situaciones reales de lectura. ujú. Porque mira, una cosita muy, muy chiquitita, ¿sí? Dime. Yo sé que no tenemos tiempo, pero cuando yo le doy a un niño
de primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, hasta la enseñanza media, un texto, y le digo, léelo y responde estas preguntas. Es una situación artificial, fragmentada, Claro. que no tiene ningún objetivo. Yo tengo que crear una situación, la sala de clases en la escuela, que tenga un sentido real para el sujeto que tiene que leer, aunque tenga 2 años, aunque tenga 3 años y simplemente dé vuelta a las páginas, ¿no? Y vaya diciendo que ve un oso, entonces que diga, acá hay un oso y esto es lo que le pasó y que vaya relatando. Y con todo tipo de texto, porque también algo que las investigaciones dicen es que hay más dificultades o los resultados son más bajos con los textos no literarios, o sea, con los textos informativos. Claro, instrucciones de alguna... ¿Y por qué? Porque eso no se trabaja tanto en la escuela, sino que se trabaja más bien el cuento. Claro, la historia con tensión dramática. Entonces, el desafío es enfrentar a los chicos con situaciones reales de lectura y escritura, ¿no es cierto? En donde tengan que leer, porque piensa, el tema del acceso un niño sale de su casa y ni siquiera ve el cartel con el nombre de la calle. Un acto como, por ejemplo, como escribir en el Waze una dirección para ir a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo estoy diciendo, mira, para ir a donde yo quiero ir, tengo que escribir, tengo que leer, ver el cartel de las calles, y sin embargo hay otros niños que no tienen esa posibilidad. Entonces es la escuela la que tiene que crear esas condiciones y crear ambientes en donde los niños puedan acceder a la cultura escrita, que puedan acceder a lo escrito. Bueno, ahí queda la invitación hecha entonces. Vamos a seguir hablando de esto hasta que mejoren los índices. Miriam Ferrando, directora nacional de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Son las 7:29. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Cata, ¿me vas a contar algo de noticias internacionales que habíamos adelantado? Sí, oye, mucho que comentar a propósito de lo que ha ocurrido con la muerte